correctamente. Mucho de la iglesia no entendía el gran propósito de Dios, que cuando Dios da una palabra, el único o la única que puede parar, que puede a lo mejor no pararlo completamente, pero estancarlo, somos nosotros, los hijos de Dios. Somos los mismos a quien se nos fue dado una palabra profética. Pero vemos de que Abraham, a él se le dijo a Sara que ellos iban a tener un hijo. Y ese hijo vino, pero vemos que en este capítulo Dios le llama y le dice que tiene que sacrificar lo único que él tiene y lo que más ama. Y vamos a verlo en Génesis 22. En Génesis 22, versículo 1. Y vamos a leer en porciones, versículo 1 al 5. Y dice, en el nombre del Padre le vamos a dar lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Muy importante, ¿qué es lo que Dios nos va a mostrar? Sin que Dios nos muestre, nosotros tenemos que entender un mensaje y responder. Y Abraham se levantó muy de mañana, sin preguntar, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se agarró 2 siervos y a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó. En eso quiero yo de que nos concentremos ahora. Pero voy a leer en los últimos versículos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con los asnos, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Qué poderosa palabra! Dice de que él escucha la voz de Dios. Él no pregunta, él no claudica, él no empieza a pensar qué voy a hacer, o no empieza a pensar, pero Dios no empieza él a altercar con Dios, sino que él obedece y dice, se levanta de mañana y al tercer día. Eso es el mensaje para nosotros hoy en día, para la iglesia. Al tercer día, el tercer día es un día profético, es un día de vida, es un día el rompimiento de muchas cosas, de las esclavitudes, de las diferentes cosas que a veces han quedado estancadas en tiempo de esperas. Vemos al tercer día había una espera de que Jesús, el pueblo de Israel esperaba que Jesús viniera y que Jesús iba a morir en la cruz, que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y al tercer día Él nos dio vida. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Abraham al tercer día, él alzó sus ojos. Al tercer día él pudo entender cuál era el propósito de Dios. Al tercer día Esther fue coronada de corona de oro y se presentó al rey, porque ella era la libertadora, la que traía la vida para los judíos que estaban destinados a muerte. Y cada hombre y cada mujer, proféticamente, lo que Dios está hablando hoy en día, que hay una iglesia que tiene que alzar los ojos, tiene que ver el poder de Dios, tiene que ver qué es el tercer día, qué es el tercer día, tanto para nosotros personalmente como para nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras congregaciones, el ministerio en general. Pero dice de que él recibe el llamado de Dios y él inmediatamente respondió, cortó la leña, agarró al muchacho. Sí, vuelvo a repetirlo, sin preguntar, sin dudar, sin claudicar, él hizo lo que Dios le dijo. Pero lo que a él verdaderamente
respondió fue cuando dice que él alzó sus ojos y él empezó su lugar, cómo empezó a caminar. Pero él no dijo, voy a ir y voy a sacrificar a mi hijo. Él dice que enalbardó los asnos y se fueron. Pero cuando llegaron al lugar donde ya los criados no podían subir con ellos, porque hay un lugar alto, hay un monte alto, hay una montaña, hay una separación donde Dios nos está llamando a todos. Y cuando se llegue el momento de ir a ese monte alto, casi siempre Dios nos va a llamar a solas para podernos hablar, para que nos podamos concentrar, para que podamos dejar afuera, dejar a un lado todo lo que nos asedia, la ansiedad, el temor, la angustia, la duda, todo lo que se viene hay veces en contra de nosotros. Cualquier cosa que signifique lo que Dios nos está pidiendo que nos deshagamos de él, vamos a tener que ir solos a la montaña de Dios. Porque por eso es que los criados no podían ir. Y vamos a verlo con otras escrituras cuando Dios le pide a diferente gente de que no puede quedarse con estas personas, este mismo varón. Perdona, iglesia, hasta ahorita me acuerdo que a lo que están traduciendo, voy a tratar lo mejor que pueda de ir más despacio. El patrón y el ejemplo de este varón de Dios es que él es un padre. Él fue llamado el padre de la fe, padre de generaciones a generaciones. Pero tú y yo, iglesia, estamos llamados a ser padres y madres de una generación que está pereciendo. Pero Dios nos está pidiendo que subamos a un monte, que subamos al monte alto, donde vamos a escuchar, donde vamos a ser separados para Dios, donde vamos a conectarnos directamente con los propósitos, con los diseños, con los proyectos del reino, y no con los proyectos que a veces nos hacen, nos estorban, son estorbos que no nos dejan a nosotros a veces desarrollarnos en la perfecta voluntad y la completa plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hay veces nosotros tenemos que parar y pedirle a Dios. Yo sé que después de entre medio de la pandemia, yo quiero decirle, han habido muchas cosas que Dios mostró. Dios reveló cosas que ni se deberían de hablar, que habían dentro de la iglesia. El Señor multiplicó la búsqueda. En mi vida personal, Dios multiplicó la intercesión. Yo creí que era una intercesora, pero cuando me encontré que había una pandemia, que había un encierro, que había un espíritu que empezó a atormentar a la humanidad. Iglesia, yo quiero decirte hoy en este momento, hay una humanidad que está sufriendo y ha sufrido la depresión, la ansiedad y el temor de todo lo que se le vino al mundo entero, incluyendo hasta mucho de la iglesia que no sabía dónde estaba parada. Porque muchos decían, yo no voy a la iglesia, yo no voy a ir a la iglesia. Cuando se abrieron las congregaciones, no sé ustedes allá, pero lo sufrimos aquí en Sydney, en el estado de New South Wales, las iglesias cuando empezamos a venir, a congregarnos de nuevo. Muchos dijeron, nosotros no vamos a regresar, tenemos temor. Muchas iglesias no han querido abrir por diferentes razones, no solamente por temor. Pero yo quiero decirle que el Padre del que estamos hablando, pero cuando nos enfocamos en el Padre eterno y en el Señor Jesucristo, aún más poderoso. Abraham es un padre de la fe, que todos lo sabemos, todas las generaciones son benditas en él. Y por eso fue que hay una palabra profética para cada uno. Y vemos que a Rebeca, sus hermanos le profetizaron una palabra, porque había una promesa y había un plan de un varón que obedeció en estas escrituras que estamos viendo. Y en Génesis 24:60, cuando Rebeca se va a ir para encontrarse con su futuro esposo, con Isaac, cuando ya estaban para irse, sus hermanos le profetizan la palabra y le dicen, mi hermana nuestra, sé bendita y madre de millares y millares, y que
tu descendencia posea las puertas de tus enemigos. Y iglesia, el mensaje de Dios es hoy que cuando nosotros sacrificamos los impedimentos, los temores, cuando nosotros dejamos nuestros planes y nos enfocamos con el plan, con los propósitos y los diseños de Dios, nosotros vamos a ser más que victoriosos. Porque este varón, él obedece, él va y vemos qué es lo que pasa. Leamos otro poquito de lo que pasa en el versículo 8 y 9. Todos podemos ver qué es lo que pasó en ese trayecto. Él va y preparó todo. Él iba decidido, él sabía que el sacrificio venía de parte de Dios. Iba a haber una provisión, pero él iba dispuesto a entregar lo único y lo único y lo que él más amaba, que era su hijo. Y el versículo 8 y 9 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, porque ya hemos visto que el hijo le pregunta, ¿y a dónde está el cordero para el holocausto? Pero él le responde, le dice, Dios se proveerá de holocausto. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la peña. Hoy, iglesia, son los tiempos donde Dios nos está llamando a que vayamos a ese monte alto, a esa montaña, que vayamos listos, que vayamos dispuestos, que vayamos con una decisión correcta, con una dirección a encontrarnos. Una decisión correcta nos va a llevar a una dirección correcta. Quiero repetir eso. En ese lugar alto tomamos decisiones correctas, y cuando hemos tomado las decisiones correctas de obedecer a Dios, vamos y sacrificamos las cosas que nos impiden, las cosas que son ataduras, las cosas que no son buenas para nosotros avanzar y predicar este evangelio y ser padre, que la legacía que queda atrás de nosotros sea una legacía correcta, directa, totalmente enfocada en los planes y proyectos de Dios. Entonces, cuando nosotros sacrificamos, cuando llegamos a ese lugar, preparados para dejar cualquier cosa, vamos a bajar de ese lugar con una dirección correcta. Vamos a ser direccionados, vamos a ser enfocados, vamos a ser revestidos, vamos a ser transformados en un nuevo hombre. Abraham, en esos momentos, él se completamente, él bajó un hombre diferente para seguir continuando lo que Dios le había prometido. Nadie iba a seguir una legacía de alguien que no hubiera hecho como lo que él hizo. Vemos claramente que fue un varón visitado por 3 ángeles. Y estos ángeles dijeron, no podemos incultar nada de Abraham, no le podemos dejar de decir cuál es el propósito por el cual nosotros hemos venido, que vamos a destruir una ciudad que era Sodoma y Gomorra. Él tenía una comunión muy amplia, muy profunda. Él se movía en un ámbito no muy fácil que lo sacaran de allí. Porque cuando nosotros nos movemos de lo natural a lo sobrenatural y le creemos a Dios por lo que Él es, vamos siempre, aunque pases por los valles de muerte, aunque pases por dificultades, por crisis muy grandes, cuando Dios nos pide algo, no lo vamos a negar. No interesa lo que Él nos esté pidiendo, porque tenemos la confianza que el que prometió, Él hará, y lo que Él hace es perfecto y verdadero. Aleluya. Verdaderamente este mismo varón, Dios le habla. Vemos que en el capítulo 14, cuando Lot está, que se los han llevado cautivos, no solamente a él, sino a mucha gente. Dice que se los habían llevado cautivos, y cuando Abraham se da cuenta, él va y los saca de allí. Pero algo hay también que pasa después.
Dios le dice a Abraham, ahora que ya te has apartado de Lot, ahora que ya no está más Lot contigo, mira, mira, alza tus ojos y mira, y todo lo que alcances a ver, todo lo que tu visión, depende qué grande va a ser tu visión, es cuando, ahora que se apartó, que te apartó el obstáculo, porque la palabra dice de que Lot era un obstáculo para Abraham, porque el significado de él era que no miraba, no podía ver. Abraham estaba viendo físicamente, pero con él, por lo que significaba él y por lo que era él, no era una persona indicada para andar con él. Para alcanzar las bendiciones de Dios, iglesia, hay veces tenemos que sacrificar cosas que nosotros hemos aprendido a amar, cosas que hay veces se nos va a hacer duro, nos duele sacrificarlo, pero Abraham, nuestro padre, el gran ejemplo, el padre de la fe, el que conquistó cosas muy grandes, el que pudo ver la gloria de Dios, el que pudo ver en la montaña, pudo ver de lejos donde estaba el cabrito, estaba en la zarza, y él supo inmediatamente que ese era el sacrificio y representaba a Jesucristo mismo. Por lo tanto, Dios nos quiere llevar hoy en un mensaje, en una enseñanza. Este es el tiempo. Yo he hablado con muchas personas y me han dicho, sí, nosotros le hemos construido un altar en nuestro hogar a Dios, un altar como nunca. Ahora tenemos altar de adoración, tenemos altar de oración y intercesión, tenemos altar donde escuchamos la voz de Dios. Pero todavía mucho pueblo de Dios se ha quedado con el altar del domingo todavía. Y por eso es que están pasando por consecuencias una y otra, y hay veces no pueden salir. Es como una mazmorra, es como una prisión, es algo que no los deja avanzar. Pero yo te digo, iglesia, que el que ha formado este altar, como lo formó Abraham, en lo más alto de la montaña de donde Dios le llamó, pero él no podía ir con sus siervos, él tenía que ir, él y su sacrificio, y así nos llama Dios. Hoy en día, que seamos nosotros personalmente y mi sacrificio a Dios. Hay veces ni siquiera la familia, cada uno en la familia, tenemos que tomar una decisión. No podemos decir, sí, pero es que si mamá y papá no lo hacen, sí, pero es que si el otro no lo hace, ¿por qué yo lo voy a tener que hacer? Pero si el otro que está en la iglesia de hace tanto tiempo no lo hace, ¿por qué Dios me lo va a demandar a mí? Iglesia en el Señor, poderosa de Dios, iglesia guerrera, iglesia de conquista y de poder. Iglesia, tienes poder en Cristo Jesús y tienes gran autoridad. Y lo profético nos está llamando a sacrificar todo. Sí, hay cosas que yo estoy idolatrando y tengo que dejarlas, tengo que ir a esa montaña, al monte de Dios y sacrificarlas allí de una vez por todas, porque hay un pueblo que se prepara para los últimos tiempos. Hay un pueblo que se prepara para traerle vida a un mundo que está sufriendo, un mundo que está pereciendo. Hay un pueblo que se prepara para ser el ejército, los remanentes de Dios, el ejército verdadero de Dios. Un ejército con determinación, un ejército de poder, un ejército lleno del Espíritu Santo, un ejército lleno de la fuerza de Dios. Que aunque nos pasa lo que nos pase, nosotros seguimos adelante, porque el que dijo, yo nunca te dejaré, ni te desampararé, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo a José y a Josué. Y así Dios le dice, te dice iglesia hoy, así como he estado con tus antepasados, así estoy contigo y te quiero llevar al lugar donde vas a dejar todo y te vas a enfocar completamente en los grandes propósitos de Dios. Aleluya, aleluya. Vamos ahora, aleluya,
a Primera de Samuel. En este versículo podríamos pasar allí una cantidad de tiempo, porque vemos todo lo que pasa y cómo él ve la gloria de Dios. Pero yo quiero ir a Primera de Samuel. Aleluya. Algunos versículos del capítulo 9 y después vamos a leer del capítulo 10, del capítulo 10, el versículo 5 al 7. Pero vamos a ver qué pasa. Dios tiene una porción para tu vida, iglesia. Esa porción se nos fue dado y esa porción es el Espíritu Santo. Pero lo vemos que Dios lo separó desde el principio de la creación para lo que usted y yo somos y vamos a ser. Primera de Samuel, capítulo 9. Aleluya, versículo 22 y 23. Y dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Y les introdujo a la sala, perdón. Y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, tráeme acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Se había llegado el momento. Hay una porción que está totalmente separada para ti y yo, iglesia. Se está separada para cada hombre y mujer de Dios, de acuerdo al propósito para el cual Dios te llamó. Porque Dios no te llamó a calentar un banco, no te llamó a pasar el tiempo en la iglesia, te llamó a que seas un hombre y una mujer que ejercitas la palabra de Dios, que predicas el evangelio. Ahora más que nunca Dios nos está llamando a predicar el evangelio, a no torcernos a la derecha ni a la izquierda, sino ver claramente la dirección, lo que Dios nos está direccionando a hacer. Y dice que se le llegó el momento a Saúl, se le llegó ese momento de que él iba a ser ungido y el proceso de eso era que tenían una porción específicamente para ellos, para ser convidados y que tenían que comer con el profeta. Tenía que comer con el profeta Samuel y los convidados y los ponían a la cabecera. Yo te digo hoy de parte del Señor que Dios te ha puesto a la cabecera de todo. Dios te ha puesto como un display entre la gente. Dios te está promoviendo, iglesia, y quiere promoverte en el mundo espiritual, donde muchos se quedarán y dirán, no era esta persona la que conocíamos, así como decían de Jesús. Pero no es este el hijo del carpintero, no es este el que él mismo es un carpintero, no es este el que es hijo de José y María. Pero mire, es el Salvador del mundo. Y así todos los hijos y hijas de Dios, ministerios y gente que está llamada por Dios. Hay una porción para ti, iglesia, y esa porción proféticamente es ahora. Dios ya te dio, ya te revistió, Dios te ha entregado, pero necesitas ejercitarlo, necesitas multiplicarlo. Y dice que lo pusieron a la cabecera. Pero si usted lee, Saúl empezó a decir, pero un poco así como Gedeón, pero si yo soy, no es que yo soy de la tribu de Benjamín, no es que mi familia no es la más grande, no es que esto y lo otro, pero se le había llegado el momento de que lo habían escogido para ser un rey, para dirigir un pueblo de Dios. Pero lo pusieron a la cabecera y le dieron la porción a comer. Pero de allí yo te quiero llevar a otro, más adelante, el 27, y al versículo 27, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Anda, dile a tu criado, no puedes estar con él para recibir la palabra de Dios.
No puedes estar con él, tienes que separarte, dile que siga más adelante, pero tú espera allí mismo. Yo te declararé la palabra de Dios para tu vida hoy. Y dice que de allí fue y el criado se fue. Hoy Dios nos dice claramente de que qué es lo que yo tengo que separarme, qué es lo que yo tengo que separar de mi vida para que pueda escuchar la palabra divina de Dios, las instrucciones, el entrenamiento que Dios me está dando, nos está dando. Iglesia de Jesucristo, este es el tiempo para la iglesia de Dios, pero Dios le está hablando a ti separadamente como congregación, pero Dios está formando una iglesia que sepa deshacerse de los impedimentos. Ni el criado podía estar con Saúl. Ándale, que se vaya adelante, mándale, y se adelantó. Pero tú quédate aquí, porque a ti te declararé, no junto con él, pero sigamos más adelante, otro poquito más. Ahora es del 10, esa palabra es poderosa. No puede estar nadie con nosotros si es que esa persona no se supone, o la situación, o hay veces hasta un trabajo, hay veces hasta cosas que tenemos materiales, son las cosas, hay veces que a lo mejor nos están siendo un impedimento. Hay veces lo que más amamos, lo que más quita nuestro tiempo, a quien le estamos entregando nuestra fuerza. Eso, a quien le entregamos más nuestra fuerza, esos son los impedimentos. Pero vamos a ver lo que pasa. Aleluya. Y capítulo 10, versículos 5 al 7. Y dice: después de esto llegarán al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Aleluya, descienden del lugar alto. Delante de ellos habrán salterios, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Aleluya, iglesia poderosa, iglesia encendida del fuego de Dios. Pero Dios aún nos llama, aún te llama, iglesia, aún llama a sus hijos a ir al collado, a ir a Tabor, a ir donde está. Porque de acuerdo a la historia, la guarnición de los filisteos estaba dentro de un estado donde tenían que pasar para ir al collado de Dios. Pero no podían ellos hacerle nada al que venía lleno de la presencia de Dios. Y ninguna cosa, ninguna guarnición de enemigos podrá detenerte, podrá hacerte fuerza, iglesia. Nadie podrá hacerte fuerza. Nadie podrá sacarte de los divinos planes de Dios si tan solo vamos al lugar alto, al collado de Dios, a Tabor, que es lo mismo, a las alturas. Pero le dijo: tienes que ir allá, tienes que ir al lugar alto, tienes que ir al collado de Dios. Saúl, ya comiste, ya pasaste el primer proceso, ya se te promovió, te he puesto a la cabecera de la mesa, delante de los convidados. Iglesia, tú eres cabeza y no cola. Tú estás a la cabecera de la mesa y no a otro lado. Tú eres cabeza y no cola. Tú estarás siempre arriba y no abajo. Nunca estarás abajo, sino siempre encima. Oh, aleluya. Oh, gloria a ti, Dios.
Pero hoy Dios nos llama a que subamos al collado de Dios, a Tabor. Y aunque haya guarnición de filisteos, zeuseos, heveos, eteos y la cantidad de enemigos de esos tiempos del pueblo de Dios, hoy en día son cosas espirituales que nosotros tenemos que confrontar. Pero ¿cómo las vamos a confrontar? Solamente conociendo el poder, la autoridad, estando en la presencia de Dios. Dios le dijo a Abraham: y cuando estés en el pique de la montaña, cuando estés en lo más alto, allí se te dirá. En el tercer día, allí tú verás y allí se te dirá. Allí yo te voy a hablar, allí yo voy a proveer, allí vas a escuchar, allí te voy a entrenar, allí vas a bajar en un nuevo hombre. Y a Saúl le dijo lo mismo: tienes que ir y a juntarte, allí va a venir al encuentro. Te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y ellos llevan salterios, arpas y van celebrando, pero también van profetizando. Y allí profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre o en otra mujer. Dios está levantando un pueblo muy profético. Dios quiere, iglesia, que más que nunca seamos una iglesia profética, una iglesia que sepamos qué dirección es lo que lo profético nos está diciendo. Iglesia, este mundo no va a ser el mismo, nunca volveremos a hacer lo mismo. Estamos en la década donde se acerca la venida de Dios, donde se acerca nuestra completa redención. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. El profeta Daniel habló de 7 años, de 3 años y medio de gran bendición y 3 años y medio de mucha escasez, de muchos problemas. Y iglesia, estamos casi a punto ya de entrar a un nuevo orden mundial. Todas las señales, todo ya está en nuestra mirada, está al frente de nosotros. La persecución para la iglesia ha empezado. Solamente tienes que ver lo que está siendo ya legalizado en nuestra propia nación. Lo que se ha legalizado en Melbourne, en Victoria, donde ya nosotros no podemos libremente hablarle a ciertas personas del evangelio, donde los padres no podrán darle un consejo y tratar de sacar a un hijo o una hija de esas trampas de Satanás, de esa mazmorra, de esas prisiones, porque es ilegal y será penalizado. Iglesia, es tiempo que nosotros nos completamente dejemos, vayamos al collado de Dios, vayamos a la altura, al monte santo, al monte donde se encuentra la presencia de Dios. Dios ya nos dio vida juntamente con Cristo. Al tercer día Él nos dio vida. Al tercer día Abraham, aleluya. Vamos a ir de regreso, a lo mejor por un momentito. Al tercer día Él pudo alzar sus ojos y vio verdaderamente la montaña desde lejos. Iglesia del Señor, es tiempo. Alzar los ojos quiere decir tener full vision, tener completa visión. No estar viendo un poco empañado y entiendo hoy, no entiendo mañana. Ahora estoy fuerte, en un mes no estoy fuerte. El Dios que te selló, el Dios que te revistió, el que te ha revestido en un hombre, mujer nueva, ese mismo quiere llevarnos a otro nivel, que salgamos completamente. Y quizás usted me diga, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? Somos hombres y mujeres que vivimos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, por lo tanto no pensamos como el mundo, ni actuamos como el mundo, porque eso es lo que dice segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, y dice que aunque nosotros
estamos en este mundo, no somos como este mundo, que nuestras armas no son de este mundo, son poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para derribar argumentos, para derribar todo pensamiento que se opone al conocimiento, todo conocimiento que se opone al conocimiento de Dios, para destruir fortalezas. Y después el 6 dice, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia es perfecta. Aleluya, aleluya. Esas son las armas, iglesia. Eso es lo que se obtiene. Aleluya. Han sido entregadas a nosotros, sí. Como dijo el apóstol Pablo, ponernos toda la armadura de Dios y estar firmes en el día malo. El día malo se ha llegado. Todos los días son de bendición, son bendecidos por Dios, pero hay una maldad, hay una oscuridad, hay tinieblas que están atrapando a la humanidad como nunca. Pero hay una iglesia que tiene poder, que ha ido al collado de Dios y baja con una unción que nadie la puede soportar, que nadie la va a poder soportar, sino que tendrán que tomar una decisión, porque será tanta la gloria de Dios, iglesia. Será como la gloria que estaba sobre Moisés, y el bueno iba a la montaña, se quitaba el velo, una gloria sin velo. Pero la gente le decía, no, con nosotros ponete el velo porque moriremos. Y no dejes, no digas a Dios, no pongas a Dios a hablar con nosotros. Háblanos tú y a ti te escucharemos. Iglesia de Dios, te exhorto y te animo en el nombre de Jesús, que pares de vivir solamente de lo que dicen los siervos de Dios, de lo que dice. Descansemos. Hay algo que Dios quiere sacar de su pueblo. Es en lo que estamos gastando más el tiempo y nos está agotando, nos está separando, nos está agobiando, nos está debilitando. Hay un espíritu que está operando muy fuerte y es verdaderamente ansiedad aún en el pueblo de Dios. Temores aún en el pueblo de Dios, temores de que primeramente de lo desconocido. Es que allí nunca hemos estado, eso no lo conocemos, nosotros no estamos acostumbrados a eso, nosotros estamos acostumbrados a esto. Todos tenemos una costumbre, pero cuando llegó a obedecer y agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, es otro ámbito. Es otro lugar donde está lleno de paz, donde encontramos el gozo, donde encontramos la sanidad, donde encontramos la restauración, donde encontramos la dirección, donde toda la confusión desaparece, donde la debilidad se convierte en fuerza, donde lo negativo se convierte en fe y en confianza, donde todo lo que Dios ha prometido viene a ser una realidad. Es tiempo que toda la iglesia de Jesucristo pare de buscar por un lado y por otro y por otro y por otro, y se enfoque en el ángulo del edificio, la piedra viva, la primer piedra de la construcción, del fundamento del reino, porque allí permanecerán los propósitos, los diseños, los proyectos de reino, no proyectos que a veces los levantamos y se nos han caído porque estábamos proyectados en muchos proyectos humanos, porque me pareció bien, porque fue una buena oferta, porque es algo que me atrajo a los ojos. Recuerda, tu iglesia, que por eso es que Lot terminó en el valle de Sodoma y terminó en Sodoma y Gomorra, porque él dijo, ay, me parece, estos valles me parecen como los jardines de Dios. ¿Por qué no miraba? ¿Por qué no podía discernir?
Pero es tiempo, iglesia, de discernir, es tiempo de entregarse, es tiempo de sacrificar, es tiempo de llevar al collado de Dios a un lugar más alto, a la presencia del Dios Todopoderoso. Es tiempo de ir solo con lo que yo tengo que sacrificar. No con mis compañeros, no con los que están al lado mío. Podemos ir a uno y a otro que Dios le dijo, apártate porque este es el tiempo para ti, donde tú te vas a desarrollar en el hombre y la mujer, el joven y la joven, el niño, el adulto, el adolescente, el matrimonio joven, el matrimonio ya mayor, el que va a establecer los matrimonios que hay veces se ponen en grounds, como en lugares de arena, arenosos, inestables, que rapidito empiezan a moverse. Iglesia del Señor Jesucristo, hay un llamado de Dios a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a los adolescentes. Yo quiero terminar aquí, pero hay una presencia de Dios. Hay una presencia de Dios muy linda. Y yo sé que vosotros la estáis sintiendo, la estáis percibiendo. Pero este es el momento. Yo sé que algunos tienen altares preciosos en sus hogares, donde tú sacrificas lo que el enemigo a veces quisiera que nosotros hiciéramos fuera de la voluntad de Dios, o que nos emocionemos en una emoción. Dios es un Dios no de emociones, sino un Dios de principios y de convicciones. Todo lo que construimos en emociones, sí hay emociones en nosotros, claro que sí, pero no para que actuemos en las emociones, sino en las convicciones, en cosas sólidas. Y esto es la palabra que Dios nos ha entregado. Yo sé que esta era la palabra de Dios, porque ellos recibí clarito de que esto era el mensaje de Dios. Iglesia hermosa, amada de Dios, para los que todavía no han construido ese altar, es tiempo de construir un altar de adoración, de intercesión, de alabanza en tu propio hogar, como nunca, con toda la familia. Y si toda la familia no quiere o no está y si no está en la posibilidad, por cosas, hay veces inconveniencias, que hay familia que no está en ese nivel, hazlo tú personalmente, porque al final de esta carrera es el que termina la carrera como en obediencia a Dios, y el que escuchó y se enfocó y se enganchó, se conectó con los grandes proyectos y propósitos del reino de Dios, de lo que hay en el corazón de Dios. Recuérdate, lo repito y aquí termino. Esther fue llevada a un lugar de preparación y había muchas jóvenes en el mismo lugar de preparación con ella. Pero dice que el rey amó más a Esther que a las demás, y amó más a Esther que a Vasti. Y el Dios que te escogió a ti, te escogió con gran amor, te escogió como un tesoro precioso para Él. Te ha revestido y te ha coronado de favores. Te sostiene en la palma de sus manos para que en tus debilidades no caigas, sino no te tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que continúes en una direccionado por Dios, restablecido por Dios, recondicionado por Dios, reconstruido por Dios, porque allí vas a permanecer, allí permaneceremos hasta que Él venga y nos vayamos con Él. Aleluya. Iglesia, que Dios te bendiga y hagas todas sus bendiciones reales en tu vida, y haga su rostro resplandecer sobre ti, y que de ti tenga mucha misericordia,
y te lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria, conquistando. Es tiempo de conquistar áreas que nunca habían sido conquistadas, pero tienes que tener otra palabra en tu boca. No decir esto muy difícil, no con Cristo, como dijo Caleb y Josué. Con Cristo, si Dios es con nosotros, nos comeremos como pan. Este lugar es fructífero, este lugar dará su fruto y nosotros nos multiplicaremos. Es tiempo que toda esa siembra que han hecho, la multiplicación, la restitución de Dios, la recompensa de Dios viene y la multiplicación viene. Estamos a punto de entrar en un gran avivamiento del Espíritu Santo. Vamos un día a acostarnos, pero eso es por eso es que la iglesia tiene que ser oradora, intercesora, poderosa, estar en el collado de Dios, porque allí le vamos a dar forma y luz, vamos a darle a luz lo que Dios ya nos ha embarazado con ello. Así que iglesia, quiero orar que en el nombre de Jesucristo, Padre, he predicado tu palabra y creo de todo corazón que el propósito de esta iglesia, de esta obra, de esta parte de tu cuerpo, para la cual tú enviaste esta palabra hoy, Padre, tienen un gran llamado, tienen un manto de gloria, tienen, Señor, una unción que la tienen aún que descubrir aún más de lo que han podido descubrir. Padre, yo pido que todo, Señor, áreas torcidas se anivelen, se straighten en el nombre de Jesús. Y Padre, que los pensamientos que todavía divagaban, Señor, entre dos pensamientos, como le dijo Elías al pueblo, ¿por qué claudicáis entre de dos pensamientos? Decide a quién le vas a servir. Yo siento gente muy cansada y el Señor le dice, descansa, tira todas tus cargas, todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones, todo lo que te ha detenido, todo lo que te ha tenido estancado. El Señor te dice, tíralo, déjalo. Yo recibo otra escritura de parte de Dios y está en Isaías 43, 18 y 19, y es cuando dice de que Él está haciendo nuevas cosas. Pero deja tu pasado, deja, no traigáis, dice, las cosas del pasado a memoria al presente, porque no te va a dejar ni ver el presente y menos el futuro, porque cuando nuestros ojos están enfocados en cosas que nos han pasado, cosas que nos incorrectas, cosas que nos quisieron sacar de la voluntad de Dios, que nos han estancado, cosas que es que me hicieron, me duele. Deja todo eso atrás y el que se encuentra en ese ámbito, deja eso y pasa, remuévete hoy del ámbito de lo natural a la dimensión, al ámbito del Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesucristo. Continúo orando por tu iglesia, continúo orando, siento la necesidad de orar por matrimonio, Señor, que en el nombre de Jesús, por personas solteras, Señor, Padre bendito, que están esperando por una pareja, que en el nombre de Jesús en ningún momento se vayan a desesperar, Señor, y vayan a buscar por ellos mismos, sino que esperen en el collado de Dios, porque tú, Señor, aleluya, presentarás a esta persona como lo has hecho con una gran cantidad. Señor, causa las oportunidades para ellos, que se encuentren con tus grandes propósitos dentro de tu congregación o fuera de la congregación, de otra forma, pero dentro de tus planes, dentro del ámbito espiritual, dentro de tus propósitos, dentro de tus proyectos. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo bendigo a tu iglesia
iglesia. Bendigo los matrimonios, matrimonios en el nombre de Jesús. Yo declaro la palabra de Dios, que tu matrimonio, Señor, esos problemas que han estado y que han sido recios algunas veces, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Siento que han habido personas, que han habido momentos que han pensado aún en separación, pero Dios dice: yo soy el Dios de la gran restauración y soy el Dios, aleluya, aleluya, el Dios que te traigo la recompensa, que te traigo palabra a tiempo, que te traigo la respuesta a tiempo, que te doy fuerza a tiempo. Yo soy el Dios que doy la fuerza al que no tiene ninguna. Soy el Dios que refresco tus fuerzas como las fuerzas del águila. Te dice el Señor. Hay algo pasando en la iglesia en estos momentos, en los corazones, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia, declaro tu palabra, que es verdad, es eficaz, es poderosa, es como espada de doble filo, que corta entre el espíritu y el alma, para dividirlo y para que el espíritu se llene, Señor, y esa alma se sujete a los propósitos de Dios, a los diseños de Dios, a la voluntad de Dios. Bendigo a tu iglesia y la declaro victoriosa, una iglesia sana, restaurada, avanzadora, aleluya, con una visión multiplicada, una visión ampliada. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, yo veo territorios que Dios te provee, donde muchas cosas van a suceder. La palabra que Dios me acaba de recordar, en la que leímos en Primera de Samuel, capítulo 10, el último, el 7, donde dice: lo que te venga a tus manos, eso hace. Va a venir cosas grandes de Dios, iglesia, a tus manos, a tu vida, a tu matrimonio, a tu trabajo. Van a haber cosas grandes que Dios va a hacer. Pero la promoción más grande que Dios te quiere dar es que seas un hombre y una mujer muy valientes, poderosos, conquistando lo no conquistado, en el nombre de Jesucristo. Iglesia, te bendigo. Veo territorios, veo ampliación, veo que se caen paredes, que caen cosas, impedimentos, barreras, y que los propósitos de Dios y los proyectos de Dios se proyectan. La iglesia se proyecta con ellos para hacer lo que Dios quiere multiplicar y hacer y llevarlos de avance en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, iglesia, te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias, pastores, de nuevo. Gracias a su preciosa familia y la congregación por estarme escuchando por este tiempo. En el nombre de Jesús.